Empujó las nubes hacia arriba y, en cuestión de minutos, la visibilidad pasó de menos de 200 metros a casi 4 kilómetros. Para el convoy venezolano, la carretera parecía de repente mucho más abierta. Para los operadores estadounidenses, aquello era el equivalente a un semáforo verde. El portaaviones USS Sentinel llevaba casi 40 minutos operando en silencio absoluto, sin transmitir señales que pudieran ser trianguladas por sistemas venezolanos. 3 MQ-25 ya estaban en los catapultadores, listos para salir al aire. Sus operadores habían revisado cada línea de código, cada punto de su plan de vuelo, anticipando interferencias, cambios en el viento y posibles bloqueos electrónicos. Todo estaba preparado para que, en cuanto se diera la orden, los drones saltaran al cielo con una misión muy sencilla: eliminar la capacidad operativa del convoy antes de que alcanzara su destino. Sin embargo, había un obstáculo clave. Los venezolanos llevaban uno de los sistemas de guerra electrónica móviles más avanzados de su arsenal, el Harpoon Chis 900, un bloque metálico montado sobre un camión blindado capaz de interferir señales de control y navegación dentro de un radio de 5 kilómetros. Bastaba con que el sistema detectara la firma de un dron desconocido para activar contramedidas, agresivas que podrían bloquear la operación antes incluso de que empezara. Esto significaba que el ataque debía ser rápido, silencioso y completamente coordinado. A las 06:51 horas, el cielo terminó de despejarse. Fue como el chasquido de un dedo. El equipo estadounidense ni siquiera esperó el reporte completo de satélites. Bastó ver la brecha en las nubes para activar la secuencia. Los 3 MQ-25 rugieron a máxima potencia, atravesando el vapor residual que quedaba sobre el portaaviones. Motores girando desde ralentí hasta potencia total en apenas 2 segundos. Las alas vibraron mientras los drones se elevaban con una suavidad antinatural. Para cualquiera que los viera desde abajo, parecerían aves blancas ascendiendo sin esfuerzo. Pero para el convoy venezolano, aquello era la sombra de su destrucción avanzando desde el cielo. Los analistas estadounidenses habían observado algo crucial en el comportamiento del convoy. Mantenían una formación demasiado alargada, unos 400 metros de extensión, avanzando por un camino estrecho y flanqueado por vegetación frondosa. Eso significaba que su capacidad de dispersión era prácticamente nula. Si los MQ-25 lograban impactar los primeros vehículos, la columna quedaría atrapada sin posibilidad de maniobra. Pero había otro riesgo mayor. El Harpoon X900 ya estaba activo. Desde la mitad del convoy, la antena principal del sistema comenzó a emitir pulsos de escaneo. Aquello detectaba cualquier transmisión irregular, cualquier frecuencia sospechosa, incluso cambios mínimos en el espectro electromagnético. Una vez detectado un dron desconocido, podía enviar la información a un radar complementario montado en la retaguardia, el Mamba T-28, capaz de triangular señales en microsegundos para ubicar a los operadores enemigos, o al menos su punto aproximado de transmisión. Y entonces pasaba lo inevitable. Artillería o vehículos antiaéreos abrirían fuego sobre el cielo. Pero los MQ-25 tenían una ventaja que ningún dron venezolano podía igualar. No necesitaban exposición prolongada, poder de sigilo, firma reducida, vuelo casi silencioso y un enlace cifrado de alta seguridad que cambiaba de frecuencia cientos de veces por segundo. Aún así, aunque la tecnología era impresionante, la guerra electrónica siempre tenía un factor impredecible. En puntos vulnerables. Mantengan altitud baja hasta que yo indique. Cada MQ-25 llevaba 6 bombas guiadas de impacto preciso, de pequeño tamaño pero devastadoras contra vehículos blindados. El plan no era destruir el convoy de un solo golpe, sino desarticularlo, dejarlo inmóvil, ciego y disperso para que las fuerzas locales de Estados Unidos pudieran intervenir después sin riesgo. Pero en cuanto los MQ-25 empezaron a transmitir las primeras señales de adquisición de objetivo, el Harpoon X900 reaccionó de inmediato. Luces rojas se encendieron en su panel. El operador venezolano levantó la vista con gesto tenso. Señal desconocida en vector noroeste, intensidad creciente. Posible dron no identificado. Activaron el protocolo Alfa. El Mamba T-28 comenzó también a girar sobre su eje buscando coincidencias en los pulsos recibidos. En cuestión de milisegundos, había localizado la procedencia general de las emisiones. Y ahí vino el primer pero. Porque sí, habían detectado algo, pero lo que no sabían era que los MQ-25 estaban transmitiendo señuelos electromagnéticos. Su firma real seguía oculta mientras enviaban señales falsas desde posiciones distintas, creando un enjambre fantasma que confundía los cálculos del Mamba T-28. 3 posiciones distintas, 3 drones falsos.
3 posibles fuentes de transmisión. El operador venezolano frunció el ceño. No concuerda, no hay trayectoria clara ni velocidad definida. Pero antes de que pudiera recalibrar, el primer MQ-25 descendió por debajo de 100 metros de altura, pasando justo por encima de los árboles. El ataque era inminente. Los operadores estadounidenses seleccionaron los vehículos clave. Los 2 camiones Zephyr con antenas satelitales. El Harpoon X900. 3 tanquetas Dragón que abrían la columna, el vehículo de mando central. Con esos 6 impactos, toda la operación venezolana quedaría paralizada. El primer MQ-25 liberó su munición. Una bomba guiada se desprendió silenciosamente del ala, viajando a casi 300 metros por segundo hacia el primer Zephyr. El impacto ocurrió en un instante. Explosión limpia, precisa, sin dispersión amplia, justo donde la antena satelital se unía al chasis. El vehículo quedó envuelto en humo blanco, derrumbándose sobre un costado. Los soldados venezolanos no entendieron lo que pasaba. Algunos pensaron que era un sabotaje interno, otros que habían pisado una mina. Pero cuando levantaron la vista y vieron la sombra del segundo MQ-25, el pánico comenzó a extenderse. Mientras tanto, el Harpoon X900 trataba de reorientarse. Sus antenas giraban frenéticamente, intentando bloquear señales que parecían venir de todas partes. Pero cada segundo que tardaba en estabilizar su barrido era un segundo más en que quedaba vulnerable. Y entonces ocurrió lo inevitable. Un segundo proyectil cayó directamente sobre el Harpoon X900. El impacto fue brutal. La explosión levantó una columna de fuego anaranjado que se elevó 3 metros por encima del vehículo. La antena principal salió disparada como un proyectil, aterrizando a 20 metros de distancia. Todo el sistema quedó fuera de operación. El convoy en cuestión de 30 segundos había perdido su escudo electrónico y ahora los MQ-25 podían atacar sin restricciones. Antes de continuar, suscríbete al canal porque en un momento vas a ver cómo un solo error venezolano desencadena una reacción en cadena que cambia todo el combate y te aseguro que no lo vas a querer perder. Sin su sistema de interferencia, el convoy estaba completamente expuesto. Los operadores venezolanos comenzaron a dispersarse intentando buscar cobertura detrás de los vehículos. Pero era inútil. No había espacio para maniobrar, y los MQ-25 ya habían realizado un nuevo giro para su segunda pasada. El segundo Stingray marcó los 3 vehículos frontales. Si la cabeza de la columna caía, todo quedaría bloqueado. Pero justo en ese momento, los sensores del MQ-25 detectaron una interferencia inesperada. El radar móvil Mamba T-28 había logrado fijar una señal real por unos 3 segundos. No era suficiente para lanzar misiles, pero sí para activar un protocolo defensivo automático. El radar comenzó a transmitir pulsos de alta energía dirigidos a saturar los sensores de los MQ-25. No podía derribarlos, pero sí podía forzar a que sus bombas perdieran precisión por microsegundos. Y eso en combate real podía cambiarlo todo. El pulso del Mamba T-28 atravesó el aire como una ola invisible. Aunque sus operadores sabían que no tenían capacidad para derribar a los MQ-25, sí podían generar ruido suficiente como para complicar la adquisición de blancos. El radar vibraba mientras su antena parabólica se ajustaba en microinclinaciones, lanzando ráfagas de energía que saturaban los sensores ópticos de los drones estadounidenses. Y por un instante, solo un instante, aquello funcionó. Los sensores del MQ-25 mostraron un destello blanco, una distorsión momentánea que duró apenas una fracción de segundo. Pero en combate, una fracción de segundo podía significar la diferencia entre un impacto perfecto o un fallo catastrófico. El operador estadounidense respiró hondo. Tenemos interferencia parcial. Ajusten compensación manual, no pierdan los vectores. El algoritmo del MQ-25 recalculó la trayectoria de inmediato, pero la distorsión había afectado 2 de las bombas que ya estaban en fase terminal. Una de ellas se desvió lo suficiente como para impactar un montículo de tierra a un costado de la carretera. La explosión levantó una columna de polvo y piedras, pero no tocó ningún vehículo venezolano. La segunda bomba mantuvo la trayectoria, pero perdió poder penetrante al impactar el blindaje del primer Dragón 300 en un ángulo imperfecto. El proyectil estalló sobre la armadura superior, destrozando las rejillas del motor, pero sin penetrar completamente. El tanque quedó averiado, echando humo, pero todavía no estaba fuera de combate. Aún así, la tercera bomba sí cumplió su objetivo. Impactó el vehículo frontal de la columna, un transporte blindado con capacidad para 12 soldados. El proyectil entró por la parte lateral, atravesó la puerta trasera y explotó en el interior. Los restos del vehículo quedaron envueltos en llamas mientras la metralla salía disparada hacia la vegetación. La cabeza de la columna estaba oficialmente bloqueada. El convoy no podía avanzar, pero tampoco podía retroceder.
porque todo lo que venía detrás estaba atrapado en el mismo camino estrecho. Y ahora los MQ-25 venían en su tercera pasada. La respuesta venezolana. El comandante venezolano gritó órdenes a través de la radio interna. Activen fuego antiaéreo. Formación defensiva alfa. Ya. 3 soldados salieron de los vehículos portando lanzadores Irasu-7, misiles portátiles de corto alcance diseñados para derribar helicópteros y drones de ala fija. El problema era que el Irasu-7 tenía un punto débil. Su sensor térmico no podía fijar objetivos con firmas de calor extremadamente bajas, como los MQ-25. Pero los soldados no tenían otra opción. Mientras tanto, el Mamba T-28 intentaba recuperar estabilidad. Los operadores movían las perillas, cambiaban frecuencias, reiniciaban parcial o totalmente el barrido electromagnético. Pero la destrucción del Harpoon X900 había dejado al radar sin apoyo en el espectro y la saturación solo era efectiva durante cortos periodos. Y cada vez que trataban de estabilizar la señal, los MQ-25 se adaptaban, saltando entre frecuencias o activando sensores pasivos. Pero la resistencia venezolana no terminaba allí. La mitad de los vehículos de la columna se abrieron ligeramente en abanico, girando sus torretas hacia arriba. Tanquetas Dragón y cañones automáticos de 20 milímetros comenzaron a disparar ráfagas al cielo, intentando cegar o intimidar a los drones. Desde abajo el cielo parecía lleno de trazadoras. Desde arriba, los MQ-25 observaban líneas de luz que se elevaban erráticas, sin un patrón uniforme ni una trayectoria clara. Era fuego desesperado, pero aún así peligroso. Bastaba un impacto afortunado, un fragmento caliente o una desviación imprevista, y un Stingray podría caer. Los operadores estadounidenses ajustaron la altitud, manteniéndose por encima del rango efectivo del fuego antiaéreo improvisado. Pero bajar más era necesario para asegurar impactos en puntos específicos del convoy, y cada descenso aumentaba el riesgo. El comandante estadounidense tomó la decisión. Continuamos. Ataque de precisión, pero mantengan distancia. La prioridad es inmovilizar, no arriesgar aeronaves. Y así los MQ-25 iniciaron la tercera ronda. Mientras los drones descendían para atacar nuevamente, el Mamba T-28 intentó una última maniobra desesperada. Concentrar toda su potencia en un solo haz para intentar saturar los sensores de un dron específico. Era una técnica arriesgada porque dejaba completamente descubierto el resto del espectro, pero en aquel momento los operadores venezolanos apostaron todo a una sola carta. Dirigieron el haz hacia el primer MQ-25, aquel que había liderado las pasadas anteriores. El dron sintió el impacto del pulso como un golpe de luz en pleno mediodía. Sus sensores se llenaron de líneas, ruidos, mantengan las armas arriba. Pero el caos lo había consumido todo. No había formación posible, no había orden, no había control. Los MQ-25, en cambio, operaban con una frialdad absoluta. El segundo Stingray se colocó en un ángulo más vertical, seleccionando con precisión quirúrgica los puntos vulnerables del convoy. Desde su cámara infrarroja, los operadores estadounidenses identificaron la zona más congestionada. 5 vehículos pegados unos a otros, atrapados entre la cabeza destruida y un tanque averiado que bloqueaba la parte trasera. Aquello era el centro perfecto para provocar un colapso total. El MQ-25 liberó 3 bombas, una tras otra. Impacto 1. Un Zephyr se partió en 2. Impacto 2. Un Catatumbo explotó lanzando su torreta a casi 10 metros de altura. Impacto 3. Un dragón quedó completamente volcado, bloqueando el paso lateral. En menos de 7 segundos, el convoy estaba convertido en un cementerio de metal. Un grupo de soldados venezolanos, desesperados, activó los sistemas Irasu-7 e intentó fijar a los drones manualmente. Uno de ellos logró obtener una señal aproximada del calor del motor del MQ-25 más cercano. ¡Fijado! ¡Fuego! El misil salió disparado dejando una estela blanca detrás de sí. Los operadores estadounidenses vieron la trayectoria ascendente pero mantuvieron la calma. El MQ-25 tenía sistemas automáticos para este tipo de amenazas. A 100 metros del dron, el misil comenzó a perder precisión. El sensor infrarrojo del Irasu-7 buscaba una fuente de calor mayor, una firma más clara, pero no la encontraba. Y entonces hizo lo inevitable. Se desvió y explotó en el aire altura del radar. La antena emitía calor residual por el esfuerzo de los últimos minutos. Era un blanco perfecto. El operador estadounidense marcó el objetivo con un toque rápido en su pantalla táctil. Objetivo fijado, autorizado para impacto. Una sola bomba cayó, silenciosa, precisa, letal. El proyectil impactó la base del radar justo donde se unía la plataforma giratoria al camión blindado. La explosión fue tan potente que la antena completa salió disparada hacia atrás, rodando por el suelo como si fuera una rueda de metal gigante.
El radar estaba completamente destruido. Sin él, ya no había forma de interferir, fijar o siquiera detectar a los MQ-25. El convoy venezolano había quedado ciego. Los operadores estadounidenses tomaron un respiro. Habían neutralizado los sistemas defensivos principales. Habían bloqueado la columna. Habían creado un caos absoluto. Pero el objetivo final todavía no se había cumplido, porque aún quedaban más de 20 vehículos operativos. Los MQ-25 comenzaron a reorganizarse para la ronda final. Desde arriba, el convoy parecía un mosaico de metal retorcido, humo, fuego y sombras humanas corriendo entre los restos. Los operadores estadounidenses no iban a dejarlos escapar. Y justo cuando parecía que la situación no podía volverse más tensa, una señal apareció en los sensores del tercer MQ-25. Un vehículo venezolano estaba intentando escapar por un sendero lateral oculto por la vegetación. Un vehículo distinto, más grande, más blindado, más importante, era el vehículo de mando central. Y lo que había dentro era mucho más valioso que cualquier tanque destruido. El tercer MQ-25 detectó la señal escapando por el sendero lateral. Una firma térmica más intensa, más definida, más estable que la de los otros vehículos. El espectro infrarrojo mostraba una disipación térmica controlada, típica de blindados de mando con sistemas internos protegidos y refrigerados. Había solo un tipo de vehículo en el convoy capaz de mantener una temperatura así de uniforme en pleno caos: el Centro de Comando Móvil Caroní 12. Ese vehículo no transportaba munición ni combustible. Transportaba las órdenes, los mapas, las comunicaciones cifradas, las claves, los oficiales de coordinación táctica. Si escapaba, la operación venezolana no quedaría completamente rota. Aún podrían reorganizar fuerzas, movilizar refuerzos, reactivar nodos de comunicaciones y explicar lo ocurrido. Estados Unidos no iba a permitirlo. El tercer Stingray giró lentamente manteniendo la distancia. Desde la altura, la espesura del bosque apenas dejaba ver un rastro del lidar activo. Mapeo térmico de bordes, reconstrucción volumétrica, análisis predictivo de movimiento. Cada rama, cada hoja, cada sombra fue desglosada en milisegundos. Y allí, entre esa maraña verde, el vehículo quedó expuesto como un animal grande tratando de esconderse detrás de una cortina de arbustos. Objetivo confirmado, susurró el operador estadounidense. Pero justo cuando el dron estaba a punto de fijarlo, ocurrió algo inesperado. El vehículo de mando venezolano activó un bloqueador de señal portátil experimental, un prototipo metálico instalado en su techo. No tenía ni de lejos la potencia de un Harpoon X900, pero sí lo suficiente para distorsionar parcialmente la lectura térmica del MQ-25. El operador lo notó de inmediato. Está usando un bloqueador táctico, no tenemos imagen nítida. El comandante estadounidense frunció el ceño. No era común ver ese tipo de equipos en unidades móviles venezolanas. A alguien en ese vehículo le habían dado instrucciones específicas: escapar a cualquier costo. Y eso solo podía significar una cosa: llevaban algo que Estados Unidos no podía dejar salir de esa zona. Persiguiendo a un fantasma. El dron descendió hasta los 180 metros de altura para mejorar la resolución. Los árboles rozaron la parte inferior de su fuselaje. Si bajaba demasiado, arriesgaba el impacto con la vegetación. Si se mantenía muy arriba, perdería precisión. El vehículo venezolano aceleró. Sus ruedas levantaban tierra y hojas. Intentaba llegar a un tramo de carretera secundaria que conectaba con una pista clandestina. Una vez allí, podría ser escoltado por helicópteros o incluso camuflado en un hangar improvisado. Pero el MQ-25 tenía la ventaja del cielo. El bloqueador portátil distorsionaba la imagen, sí, pero no podía borrar la firma térmica al 100%. El dron solo necesitaba ver la silueta, y la veía, aunque parcialmente fragmentada. Entonces el operador estadounidense ajustó el filtro térmico. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel 4 la imagen cambió. No era perfecta, pero revelaba un contorno rectangular avanzando entre los árboles. «Lo tenemos», murmuró el operador. El MQ-25 comenzó a seguirlo, manteniendo la trayectoria exacta del vehículo. Pero el comandante estadounidense hizo algo inesperado. «No dispares, aún no». El operador lo miró sorprendido. «Se está escapando, señor». «Lo sé, pero si destruimos ese vehículo dentro del bosque, no garantizamos recuperar los restos. Queremos la destrucción completa, y eso requiere sacarlo del sendero». Era una estrategia arriesgada, pero el comandante tenía razón. La vegetación era tan densa que cualquier impacto podría quedar parcialmente absorbido por el entorno, dejando restos dispersos o cubiertos. Mejor esperar unos segundos más a que el vehículo saliera a un terreno más abierto. Pero esos segundos iban a costar caro. Los venezolanos, lejos de ser ingenuos, se dieron cuenta de que el dron no atacaba de inmediato. Y eso solo podía significar una cosa para ellos también: los estadounidenses necesitaban un ángulo claro.
Así que el comandante venezolano dentro del Caroní 12 improvisó una trampa desesperada. Ordenó girar bruscamente hacia un área donde la vegetación parecía más densa, pero en realidad escondía algo más importante. Una pequeña elevación natural con un desnivel abrupto al otro lado. Un acantilado incómodo. Una caída de casi 6 metros, cubierta por árboles, invisible desde el aire. Era una maniobra suicida pero calculada. Si el vehículo aceleraba al máximo, podría intentar frenar justo en el borde, esperar a que el dron se inclinara para ajustar la puntería y, en ese instante, utilizar la sombra del acantilado como cobertura final. El dron lo seguiría visualmente, pero al perder volumen térmico, podría perderlos completamente. El operador estadounidense observó el movimiento repentino. Están girando demasiado. Esto no es una ruta de escape natural. El comandante levantó la vista. Es una trampa. Prepárense. Y tenía razón. El Caroní 12 aceleró. La vegetación se abrió abruptamente en una bajada. Los soldados dentro se agarraron a lo que pudieron mientras el vehículo patinaba y derrapaba entre raíces húmedas y piedras sueltas. El MQ-25 descendió también para mantener la imagen. El operador estadounidense fijó el objetivo. «Permiso para disparar». «Aún no», respondió el comandante. «Espera». El dron descendió otros 20 metros. El Caroní 12 frenó de golpe. Estaba justo en el borde del acantilado. Las ruedas delanteras temblaban. El operador estadounidense tragó saliva y el comandante gritó. Ahora, el MQ-25 liberó la bomba, una sola, precisa, silenciosa. El proyectil cayó como si fuera un dardo gigante atravesando la copa de los árboles. La cámara térmica mostró un destello blanco al acercarse al vehículo. El operador venezolano dentro del Caroní 12 apenas alcanzó a gritar. ¡Cubran! La bomba impactó justo en el centro del blindaje, perforando la plancha superior antes de detonar. El vehículo se levantó del suelo como si fuera un juguete. La explosión generó una onda expansiva que destruyó toda sombra térmica. El Caroní 12 se partió en dos. Las piezas volaron hacia los lados, los árboles cercanos se doblaron y la mitad del blindado cayó por el acantilado, destrozándose contra el suelo rocoso. Era irreparable, irrecuperable, inservible. Había desaparecido para siempre. El humo se elevaba en columnas delgadas, visibles incluso desde varios kilómetros. En el portaaviones USS Sentinel, el comandante estadounidense dio la orden final. Recuperen las aeronaves. La misión ha concluido. Los operadores quitaron sus auriculares, exhaustos pero serenos. Sabían que acababan de ejecutar una de las operaciones de drones más precisas jamás realizadas en la región. En tierra, los soldados venezolanos tardarían horas en atreverse a regresar a la carretera, y cuando lo hicieran, solo encontrarían restos humeantes y un silencio absoluto que revelaba lo inevitable. La operación había sido completamente aniquilada. Durante las siguientes 48 horas, las fuerzas venezolanas intentaron recuperar lo que habían perdido, pero no había nada que salvar. Ninguna grabación, ninguna computadora, ningún radar, ningún vehículo. La selva había absorbido todo lo que quedó después del ataque. Las imágenes satelitales que Estados Unidos tomó más tarde fueron claras. El convoy nunca llegó a su destino, nunca envió refuerzos, nunca volvió a comunicarse. La operación había desaparecido antes siquiera de empezar. Y así, sin un solo soldado estadounidense en tierra, los MQ-25 habían mostrado nuevamente por qué representan un salto generacional en guerra aérea. Alcance extendido, autonomía total, sigilo avanzado y precisión quirúrgica. Un recordatorio silencioso de que, cuando Estados Unidos decide actuar, lo hace con una exactitud que muy pocos pueden igualar. Si te ha gustado este video y quieres ver más historias sobre tecnología militar, operaciones aéreas y análisis detallados, suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido así de profundo, preciso y emocionante.